este asunto de los 19 homicidios en Uruapan, que ha causado mayor conmoción por la crueldad, la hazaña con que se cometieron, es algo completamente especial. Por ello es necesario analizarlo con mayor detalle. Para ello agradecemos que nos conceda una entrevista telefónica el doctor Javier Oliva. Él es experto en seguridad. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos al auditorio del canal del Congreso y gracias por la invitación. Al contrario, doctor. Muy rápido, doctor. Se supone ya hay Guardia Nacional. En teoría estamos un poco mejor o estaríamos un poco mejor que en diciembre del año pasado, ¿no? Antes, en el gobierno anterior. ¿Por qué se siguen dando estos hechos, sobre todo con tanta hazaña y con tanta crueldad, doctor, como el de Michoacán, el de Uruapan, Michoacán? Bueno, desde mi punto de vista es que aún falta el compromiso, la convergencia de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales, porque tanto las Fuerzas Armadas como la Guardia Nacional pues siguen cumpliendo con su tarea. Y no así me parece la explicación que salió a dar el nuevo procurador de justicia del estado del estado de Michoacán. Pues me parece muy pobre en el sentido de que no basta con explicar o justificar que los muertos se dan porque son bandas rivales. El nivel de la crueldad y el número de muertos nos indica la cantidad de dinero que se está moviendo de manera ilegal, extorsionando, secuestrando a la sociedad. Es decir, esto indica que estamos aún lejos y las autoridades locales no se comprometen con estas actividades, digamos, de seguridad pública. Por eso la Guardia Nacional, bien lo dijo el general Bucio en su discurso del 30 de junio ahí en el Campo Marte, que había muchas expectativas, teniendo al general secretario de la Defensa Nacional, al general Sandoval, y al almirante secretario Ojeda y al propio presidente, pero claro, hay una enorme expectativa, pero mientras no se reformen los sistemas penitenciarios a nivel estatal y federal, mientras no se fortalezcan o creen las policías estatales y municipales, y por el otro lado una decidida convergencia del Poder Legislativo y el Poder Judicial, pues evidentemente las capacidades para devolver la seguridad pública a amplias zonas del país pues se va a tardar. No hay en la historia un estado que haya sido derrotado por el crimen organizado, pero esto no es suficiente, tenemos que articularnos y por eso los acontecimientos de Uruapan denotan una enorme fragilidad en las policías locales. Quiero decir una cosa que es muy grave y quizás de mal gusto decirlo, pero ¿cuánto tiempo lleva colgar 9 cadáveres en un puente vehicular? Y debe haber cámaras de vigilancia, hay un C5, hay policía municipal, hay policía estatal. Entonces, los primeros que se dieron cuenta fueron automovilistas, de acuerdo a los reportes. Entonces, a eso me refiero con el compromiso de las autoridades locales. ¿Hay una complicidad? ¿Perdón? ¿Hay una complicidad o por lo menos omisión? No, puede haber complicidad, puede haber omisión, puede haber miedo, puede haber ineptitud, pero lo cierto es que el resultado o los resultados indeseados es lo que estamos observando. Claro. Doctor, ¿y por qué, desde su punto de vista, experto en el tema, por qué esa crueldad, eso de destazar a los cuerpos, de colgarlos? ¿Qué están ellos tratando de mandar de mensaje? ¿Qué exhiben? ¿O es simplemente crueldad por hacerlo así? Es una forma de tratar de amedrentar a los enemigos. Es una forma de tratar de disuadirlos, de que sigan colaborando con la estructura criminal en la que se encuentran ubicados. Desde luego que esto tiene unas pésimas enseñanzas de las organizaciones terroristas internacionales, que fueron las primeras que comenzaron a utilizar estos métodos salvajes de transmitirlos a través de YouTube, Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que aquí las similitudes en términos de tratar de infundir miedo a los demás, a la población abierta, pero sobre todo a los enemigos, es el objetivo principal. Y esto entonces, como dice, se utilizan métodos terroristas. ¿Podría ya ubicarse este tipo de hechos como un hecho terrorista o no? No, desde luego que no. El terrorismo, de acuerdo a los estudios internacionales, tiene 4 causales. Puede ser soberanista, es decir, la reivindicación de un área de una independencia territorial, una reivindicación étnica, una reivindicación de carácter religioso o bien de carácter ideológico. En muchas ocasiones se mezclan estas 4 causales, pero en el caso de México, cuando alguien habla de que los narcotraficantes o los delincuentes asumen roles de terroristas, es darles un nivel que no tienen, porque no tienen ni proyecto ideológico, ni proyecto político, y su único objetivo es la obtención de dinero fácil en el corto plazo. O sea, solo, si se pudiera llamar así, terrorismo en esa especie de estado negro, en esa parte que ellos quieren controlar, no es terrorismo entre ellos sin que signifique un terrorismo como se conoce a nivel internacional, ¿no?
general sería tratar de generar miedo dentro de la población, pero no más allá. Claro. Doctor, ahí le mandaría usted algún mensaje. ¿Qué tendría que hacer la Guardia Nacional o qué podría hacer para colaborar, para reforzar a las policías estatales y comprometerlas más? ¿Podría ser mediante la Guardia Nacional? Bueno, la Guardia Nacional, y esta sí es una gran diferencia respecto de anteriores políticas de otros gobiernos en materia de seguridad, sí, que su despliegue es permanente, es algo que las Fuerzas Armadas venían pidiendo desde hace muchos años, que es un marco jurídico apropiado que les permita actuar por el mejor futuro y presente de México. Me parece que esa es una gran diferencia, pero la Guardia Nacional, insisto, no va a poder por sí sola. Requiere la convergencia de las autoridades locales, pero sobre todo de la sociedad. Me parece que ahí está el punto fundamental. Claro. Doctor, me quería solo con algo que usted quisiera concluir. Pues nada, solamente desearle buen éxito a la Guardia Nacional y reconocer las labores que hacen las Fuerzas Armadas por el bien del país. Me parece que esto es muy importante decirlo y repetirlo. Sí. Pues ya viene el lunes. El lunes va a presentar el presidente el primer reporte de despliegue. Así es, y desde mi punto de vista veremos ciertas condiciones favorables, porque ahora el despliegue es de carácter permanente. Esa es la gran diferencia. Eso es importante, doctor. Pues el doctor Javier Oliva, experto en temas de seguridad. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos al equipo y a nuestro auditorio. Al contrario, doctor. Muy buenas tardes.